novio en Mateo 9. La terminamos, Brian. Pónganla para ver. Pónganla y así vemos el camino. Seguí, quiero ver si la terminamos. Bueno, solo la vamos a terminar. Recordémosla, Mateo 9. ...14 y 15... Volvamos a leerla y volvamos a pedirle al Señor que nos ilumine, hermanitos. Y también párense. 9:14. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los discípulos y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Padre, una vez más rogamos el ministerio de iluminación del Espíritu Santo para entender, para asumir y poner en práctica lo que Jesús trazó en las parábolas. Ahí están los misterios del reino. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Miran todos hasta allá, hermanitos. Miren, va. Y aquí enfrente, capaz no ven. Va. Si no ven, pidan luz al Espíritu Santo ya, porque ya no es problema ya es problema espiritual. Llegará el día en que el novio les será quitado. ¿Significa esto que una vez muerto Jesús, la comunidad cristiana debe ponerse a ayunar como la comunidad gobernada por la ley del templo? La pregunta de los discípulos de Juan es la pregunta de la mentalidad religiosa. La mentalidad religiosa siempre anda comparando, siempre. La mentalidad legalista siempre anda comparando, porque a nosotros nos sometieron a un régimen religioso. Nosotros esperamos que los demás sigan adoptando ese régimen religioso. Es decir, como me trataron a mí, también yo voy a tratar al que viene detrás de mí. A mí me exigieron que hiciera tal cosa para bautizarme, ahora yo voy a exigir también eso, porque como a mí me exigieron esto y a fulano no. Si para servir a mí me exigieron tal cosa, ¿y cómo es que se está sirviendo? No, o sea, no le interesa, no es que haya una preocupación espiritual, no es que haya una preocupación por el bien de la obra, no, es simplemente desquitarme lo que a mí me hicieron. A mí me esclavizaron religiosamente. Ahora no es que yo tenga preocupación por la santidad, sino que simplemente quiero que sometan a aquel como me sometieron a mí. Un amigo, en un comentario que yo hice esta semana en Facebook, subió un video a lo que él le llamó la santidad. Yo le escribí después por inbox, por no generar una discusión abierta, y le dije: no confundas la santidad con el complejo de culpa. No confundas la santidad planteada en la Biblia
con lo que ha hecho tanto daño a la ética cristiana, el complejo de culpa. Occidente tiene ese gran problema desde Agustín. No es sensibilidad por la santidad, es complejo de culpa. El complejo de culpa que sentía Agustín, el complejo de culpa que tenía Lutero. Y claro, la religión busca trabajar el complejo de culpa, porque el complejo de culpa le sirve a la religión para imponer los caminos penitenciales. Le sirve el complejo de culpa para imponer la penitencia religiosa. Y hacen sentir mal a la gente por todo. El complejo de culpa es esa carga moral que nos ponen por todo, por todo. La gente siente que ni puede reírse a carcajadas porque ya no es espiritual. La gente siente que ya ni puede ver una película en el cine porque ya no es espiritual. La gente siente que ya no se puede subir a unas ruedas porque ya no es espiritual. Le meten a la gente el complejo de culpa para que la gente busque el camino de la penitencia. O sea, ¿cómo me siento perdonado por esto? Y claro, el sistema penitencial religioso entra a funcionar allí. Por eso Lutero, en la Edad Media, en esa culpabilidad que él sentía, buscaba por diversos medios penitenciales sentirse perdonado. Él agarraba el azote y se golpeaba. Toda la mortificación del cuerpo de la Edad Media, todo el maltrato físico para castigar la carne, castigando el cuerpo, el privar al cuerpo de cualquier placer. Si en la Edad Media hasta tener relaciones sexuales con el esposo o la esposa se sentían mal, les habían creado una aversión al sexo en cualquiera de las formas y cualquiera de las personas, hasta con el esposo o con la esposa. Y había hasta todo un proceso para sentirse bien después de eso. Solo el sentir deseo sexual ya era sentirse asco. Y todavía es así en muchos sistemas penitenciales católicos y evangélicos. Sentir un deseo sexual ya es signo que Satanás me está tocando. Claro, el deseo, el anhelo, el chispazo de eso y muchas cosas más, eso es regalo de Dios. Eso es regalo de Dios. Eso no lo ha puesto el diablo. Eso no lo he inventado yo. Eso es un regalo de Dios. Ahora, cómo llevarlo, cómo conducirlo, cómo vivirlo, cómo manejarlo, eso es otra cosa. Allí entra ya la ética cristiana. Pero el impulso en sí no es un impulso diabólico. Es un regalo divino. Si una mujer siente eso, un hombre de repente siente que Paraguay, dele gracias a Dios. Quiere decir que le funciona bien. Mire, será feo cuando no funcione.
Pero si el sistema funciona bien, dele gracias a Dios y dígale: gracias, Señor, porque siento eso. Ahora, de allí a convertir la cosa en un desmadre sodómico, o sea, esa es otra cosa. Ya de allí a ser Sodoma y Gomorra, pero el punto es este: la religión le encanta despertar el complejo de culpa. No hay nada como que sea el Espíritu quien convence. Es el Espíritu quien convence. Juan dice: el Espíritu convencerá de pecado. No es la religión y sus leyes, la religión y su sistema penitencial. No. La convicción de pecado es una obra del Espíritu Santo. Y más que estar imponiendo leyes, es de promover la acción del Espíritu que nos convenza. Es vivir la apertura constante al Espíritu para que nos convenza. Pero Él, no un sistema penitencial. O sea, de penitencia me refiero. No me refiero al sistema penal del país. No, ahí nos escaparíamos todos. Bien, los discípulos de Juan sienten que ellos tienen un sistema disciplinario espiritual estricto, rígido y serio, y sienten que los de Jesús son muy relax. Los fariseos y nosotros somos estrictos, y tus discípulos son un poco así, mero, como dijéramos, flexible, ¿va? Nosotros, mirá, bien ceñidos, ayunos, pero ustedes solo hartando y los miramos. Nosotros bien ceñidos y ustedes los miramos bien sueltitos, va. Y claro, el que ha sido reprimido quiere reprimir. Por eso a veces no hay peor opresor que el que ha sido oprimido. No hay peor racista en los Estados Unidos que los mismos latinos que han sufrido el racismo. Así es. Entonces, y entonces hay mucho legalismo en el mundo evangélico, pero legalistas, miren, si yo vengo de esos legalismos que le llaman santidad, pero eso no es santidad, es un legalismo. Yo vengo de eso. Yo vengo de ver disciplinas vergonzosas que no convierten a nadie, sino que humillan a la persona. Yo vengo de ver arbitrariedades en la disciplina, que no es la disciplina bíblica, es una disciplina religiosa. Y cómo a nuestros ancianos allí los sometieron en eso, y ellos sometieron después a los jóvenes, y esos jóvenes cuando fueron a uno también someten a los jóvenes a eso mismo, y es una rueda de cabritos que nunca termina. Y vamos con la respuesta de Jesús. Dale. Esta no puede ser la interpretación, pues significaría que a partir de la muerte de Jesús los cristianos deben convertirse en una comunidad entristecida y penitente. Y es todo lo contrario. La resurrección
es el recomienzo de unas personas y una sociedad en plenitud de alegría. Es que el novio no nos ha sido quitado. El Señor camina en medio de la iglesia, dice Apocalipsis. Su promesa, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, sigue vigente. Sigamos. Una comunidad camino de resurrección significa sentir a Jesús resucitado en su interior, y significa obrar de acuerdo a eso. Y esto solo se pierde cuando se abandona la conciencia de tener a Jesús resucitado, es decir, cuando alguna circunstancia destruye en nosotros la presencia de Jesús. Cuando la presencia de Jesús ha sido quitada, cuando el candelero ha sido removido, entonces eso es tristeza. Si un día vamos a ayunar delante del Señor, no será para acumular megamías espirituales delante de Dios en una tarjeta. Mira, Señor, yo tengo megamías acumulados, creo que ya me merezco la bendición, como lo toma mucha gente. Ajá, ¿y ustedes cuánto ayunan en esa iglesia? Porque nosotros, ahí viene el problema. ¿Significa que no hemos de ayunar? No, ¿cómo no? Yo creo que cuando el Espíritu Santo despierta en nosotros una cierta preocupación espiritual de acercarnos más a su palabra, acercarnos más a su voz, acercarnos más a su manera de ser, y uno se percata con tristeza que nos falta mucho caminar todavía en el crecimiento espiritual, uno de manera natural le brota decir: voy a angustiarme delante del Señor, no voy a comer, voy a que mi alma se angustie y que el Señor me ayude a crecer. Pero es el ayuno como una expresión externa de un movimiento espiritual, es decir, el ayuno como una expresión de la espiritualidad que agoniza por ser mejor. ¿Me entienden? Es la tristeza de que no estoy todavía donde debo estar, y buscamos al Señor. En lugar de hartarnos, decimos: Señor, voy a orar para ti y decirte: te necesito, quiero crecer. Esa es la idea de los ayunos en la preparación, que a muchos les vale chonga. Por eso ahí van todos carnales para arriba, no porque no hayan aguantado hambre, no, sino porque no asumieron el espíritu de sentirnos angustiados por subir con una palabra. Hey, yo voy a subir, ¿qué palabra voy a dar? Y ayunar un día y decirle: Señor, yo me voy a angustiar delante de ti porque quiero una palabra. Hoy yo no pensaré en comida, quiero pensar en la palabra que voy a recibir de ti, y a pensar en la palabra. Claro, si llega el día de subir a la reunión, no saben ni qué decir. ¿Y cómo van a saber qué decir si se van pasado hartándose? El ayuno busca despertar esa inquietud espiritual, no para ser mejor que nadie, no para comparaciones, no, simplemente para refrescar una vida que se puede estar acomodando, porque en esto del ministerio se pueden acomodar, hermanitos. En esto del ministerio puede haber gente que se está acomodando, y lo que sucede con estas cosas es que tomamos cierta conciencia. Pero en principio
El ayuno no nos viene a nosotros en razón de religiosidad, de tristeza. Debemos ser una comunidad de alegría porque Él vive, porque Él reina y porque Él está entre nosotros. Y la presencia del resucitado es presencia para celebrar. Hay que ser felices porque Él está entre nosotros, con nosotros, sobre nosotros. Esa debe ser la alegría de la que habla Juan. Y será la alegría que nadie le quitará. Creo que es Juan 14. Me gustaba mucho ese pasaje leyéndolo anoche. Dice, si no me equivoco, Juan 14. O Juan 16, vamos a ver. Será vuestra alegría una alegría que nadie les quitará. 16, 24. Leámoslo desde el 20. 16, 20. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán. ¿Qué trae alegría al corazón del discípulo? Verse con Jesús. Y no solamente ver a Jesús, verse con Él. Es decir, tener esa comunión. Y nadie, ¿qué dice? Les va a quitar esa alegría. Nadie les va a quitar. ¿Dónde está la alegría de un discípulo? De un predicador, de un siervo, de una discípula, de una predicadora. ¿Dónde está la alegría? Verse con Jesús. Es decir, hey, veámonos. Señor, veámonos. ¿Cuántos tenemos esa manera de hablar con Jesús? Señor, veámonos. Sentémonos, hablemos. Platicar. Eso y en el corazón. Mire, usted dice, ay, es que ando depre. Es que ando triste. Ando en bajón. Mire, eso tiene como origen esto. No tiene citas con el Señor. Con la chera así, hey, veámonos, po. Veámonos, y allá van a estar chambeando, hartándose a la gente. Hey, veámonos, hey. No, si son número uno. Más que ahora tienen donde ahí, McDonald's, tienen Mister, ¿qué más? Wendy's, hasta ahí se lo pudieron poner. Pero vámonos al Wendy, que no nos oigan aquí en la cafetería. Ahí estamos, Wendy. Claro, cuando le dicen al Señor, veámonos, Señor, veámonos, necesito decirte unas cosas. Y mire, cuando usted se ve con el Señor, conversa con Él, le dice las cosas, y que Él también se las va a decir a usted, usted anda en una alegría que nadie se la quita.
Una alegría que nadie se la roba. Que le dicen de repente que fulana dice esto. A usted le importa más lo que su Señor le ha dicho. Pero claro, como muchos de ustedes, servidores y servidoras, en lugar de cultivar reuniones con el Señor, las cultivan con los hombres y mujeres para chambrear. Ay, aquí con los servidores, echándonos unas pupusas. No digo que está mal, está bien. Pero ¿cuándo con el Señor? Es la pregunta. Que vamos a comer, ya está bien. Pero le quiero decir que la relación con los demás a veces llega a un punto muerto. La única que mantiene la alegría elevada al tope es que yo tengo citas con el Señor. Que yo le digo, Señor, hablemos. Cuando uno siente que hay cosas que tiene que hablar con Dios. Y no hablo, hermanitos, de cosas de necesidades materiales, que son las únicas que agarramos para hablar con Dios. No, hablo de cosas de vida, de crecimiento, de mejorar la calidad de lo que somos, de cosas que no están bien, o cosas que faltan mejorar, o que el Espíritu nos dice, mira, hablemos estas cosas. Y usted dice, sentémonos, pues Señor, hablemos. Claro que después de sentarse con el Señor, vienen cosas nuevas y maravillosas, pero hay que sentarse, hay que hablar, hay que platicar, pero como pierden un gran tiempo estar chateando en carambadas. Miren, yo no soy muy dado en estar pegado chateando, pero hay cuando me agarran de preguntar cosas o de responder cosas, me dan ganas de no tener celular. Siento que estar perdiendo el tiempo. Y eso que yo no estoy pegado, pero ni el 10% de gente que yo veo. Que están, pero, que el teléfono es una extensión de su mano ya. O sea, ya no es un agente externo, ya es parte de nuestra biología y de nuestra psicología. Que algunos parecen locos cuando no andan en teléfono o han perdido la señal, se descontrolan. No, es que espérame, estoy. ¿Y qué te pasa? Es que no tengo datos. Es que ya parece manicomio. La sociedad parece manicomio ya. La alegría que nadie me quitará, dice el Señor. Nadie me la quitará. El ayuno no ha de ser por penitencias, ha de ser en razón de sentirnos más necesitados de su presencia. Señor, quiero pasar más tiempo contigo. Y claro, dígame el tiempo del hartazón de muchos. Que primero el no sé qué, que después el plato fuerte, que después el postre, que después la gran platicada, que 3 horas. Ayuno es decir, esas 3 horas voy a estar hablando contigo, Señor. ¿Me están siguiendo? Sigamos. Ya dije que levanten la mano quien quiera opinar. No hay tiempo de preguntas al final. El tiempo de preguntas es toda la clase. Solo levante la mano y le será dada la palabra. Cuando esta presencia amorosa se pierda, volveremos a creer que es el dolor corporal provocado el camino para encontrar a Dios Padre o a su Hijo resucitado. ¿Qué usa el Señor para llamarnos a Él muchas veces? Provocar dolor en nosotros.
hermanita, se acordó de venir. Sí, es que he estado bien enferma y quiero que el Señor me sane. Ajá, eso trajo el Señor, va. Es decir, el provocarnos una tristeza de arrepentimiento, un dolor de conversión. Ajá, hermanito. Ah, sí, es que perdí mi trabajo. Viera que por andar en el Babalú me metieron una gran pedrada aquí, mire, que casi me dejan atarantado para siempre. Me quedé medio atarantado, pero con la mitad buena que quedé quiero servir al Señor. O sea, algunos vienen cuando Dios comienza a traerlo por pedacitos, va. Que en un accidente y dice que perdí este dedo. Tené cuidado, la otra vez va a ser la mano. Siguiente. Es claro que el dolor no debe ser buscado en sí mismo. Hacerlo significaría tener el alma enferma. O sea, no es cosa de querer sufrir, provocar el daño, autoflagelarnos. Esa no es la manera de cómo hemos de controlarnos. Lo que hacían en la Edad Media era poner el cinturón de castidad. El caballero se iba a la guerra y se quedaba la doncella ahí 3 meses y andaba peleando, y pues sí era un poco desconfiado y le decía, no, te pondré el cinturón. Y era un volado de acero que se ponía en todo esto. Y con 2 llaves. ¿Verdad? Y se llevaba la llave del caballero. Allá si la perdía ya era otra cosa. Pero hay un libro que se llama el Decamerón, o el Decameron, de, ¿cómo se llama este? El Decameron, el autor es un italiano, Boccaccio. Boccaccio es el autor del Decameron, una obra que todos tienen que leer. Es para morirse la risa. Son diferentes historias que el autor narra para burlarse de la moral religiosa, para burlarse de la nobleza, para burlarse de los sacerdotes. Toda la corrupción envuelta en las altas esferas sociales, él la pone por escrito, pero en forma de sátira, en pequeños episodios jocosos e irónicos de cómo es una ficción tal moral. Y ahí narra él muchos casos de que el cinturón de castidad es por gusto. Algo material no puede dominar algo espiritual. Es que este es el tema aquí. Un instrumento físico no puede domar un instrumento aquí mental. Un asunto de hierro no va a garantizar la fidelidad. Pero los seres humanos y la religión tomamos el camino más fácil: reprimir lo físico, pensando que así reprimo lo espiritual. Y no. Lo espiritual se trabaja a base espiritual. O sea, las cosas espirituales se trabajan espiritualmente. Pero nosotros queremos dominar lo espiritual dominando lo material.
El órgano masculino, ¿qué culpa tiene? Él solo responde. Él no tiene culpa de nada. Es un miembro más. ¿Por qué la vamos a agarrar contra el pobre? El órgano femenino no tiene culpa de nada. Aquí está la cosa. ¿Por qué van a reprimir? ¿Por qué a las niñas les van a extirpar el clítoris en muchas culturas? Un órgano de placer sexual arrancado, quitado, cercenado, que tiene que ver el trabajo de la mente con el problema físico. No con el problema, que no es un problema, es con una parte física. Pero es que este es el camino cultural y religioso más fácil. Reprimir lo físico, creyendo que así enmienda lo espiritual. Lo que se crea es una cultura de hipocresía. Eso es lo que se crea. Una cultura que responde a lo externo, no a lo interno, que es el reclamo de Jesús al fariseísmo de su época. Han implementado una cantidad de leyes que, como dijese Pablo en Corinto, no resuelven nada de lo que tenemos aquí dentro. Las cosas que el ser humano trae aquí dentro, que es lo que Jesús dice en Marcos 7, lo que contamina al hombre está aquí adentro, y de ahí sale, ya está allí. A nivel externo usted puede poner los regímenes que quiera, pero como está aquí, sale. Hubo una época en Inglaterra que se llamó la era victoriana, de aquel puritanismo que hasta las patas de los pianos y de las bancas les ponían faldas para que no se vieran. De broma. Vea todas las fotos de la era victoriana en las iglesias, y todavía hay costumbre de tapar patas en mesas y pianos en algunas iglesias. O sea, imagínense que no se le vea las piernas a la mesa. Lea los libros de historia, ahí están. O sea, ¿qué había en la mente para provocar hasta imagínense, qué gusto viendo las patas de la mesa? Ay, qué linda, bien torneaditas. Uy, me encanta. O sea, hay que estar enfermo. Hay que estar enfermo. Y si hubiese algún enfermo o enferma, hay que trabajar la mente con el espíritu y la palabra. Pero tapaban las patas de los pianos, porque era un desorden, pues. Pero simultáneamente había un desorden moral. O sea que lo externo solo es plante, es montaje. En la vida real eran unos desórdenes que se daban terribles. Ya ustedes han leído un poco del puritanismo, no leído, visto la película La Letra Escarlata con Demi Moore. Esa es una sociedad puritana. ¿La han visto o no? Va, véanla pues. Esa es una sociedad puritana, que le encanta la cacería de brujas y que se manipula la religión para fines e intenciones particulares.
Y no es nada eso todavía con la época de la Edad Media, que era todavía desconcertante. Porque la religión hace eso. Y yo sí quiero una iglesia que no sea ni puritana ni libertina, ni legalista, ni qué liberalona, pero sí quiero una iglesia libre, una iglesia que indudablemente no vamos a encajar en el perfil del resto de iglesias evangélicas. De hecho, no encajamos y no quiero encajar. Yo no quiero usar el moralismo evangélico para reprimir o someter. La obediencia de la iglesia viene a causa de reconocer la obra de Dios, la dirección de Dios y la palabra de Dios en un siervo de Dios, no por mecanismos religiosos de represión, sino el reconocer que Dios está obrando y actuando en el camino que Él nos ha puesto. Como le dice Pablo a Corinto: yo ejerceré mi autoridad cuando tenga vuestra completa obediencia, pero es la decisión de la comunidad de Corinto que decide reconocer la autoridad de Pablo y someterse a ella. Pero no esa sociedad de esa película de la letra escarlata. Siguiendo aquí, sin embargo, no, vendrán motivos y momentos de dolor en razón de la persecución que implica trabajar por el establecimiento del reino de Dios, que es solidaridad, igualdad y fraternidad. ¿Hay tribulación en el trabajo? Sí. ¿Hay pesar? Sí. ¿Hay dolores? Sí. Yo les he dicho, uno de los hermanos fundadores de esta iglesia, el hermano Helio Castro, yo iba a su casa a platicar con él, a escucharlo, un hombre sabio, un hombre con temor de Dios, un hombre. Yo era un cipote cuando vine aquí a la iglesia. Hoy, aunque lo parezca, ya no lo soy. Y él una vez me hizo una pregunta. Mire, pastor, me dijo, porque era un hombre muy respetuoso. Él me triplicaba en edad y me triplicaba en experiencia espiritual, me triplicaba en todo. Pero siempre me decía: mire, pastor, respetuoso el hombre. Gente que trabajaba con principios. Y me decía: pastor, ¿y usted ya ha llorado por la iglesia? Me decía. ¿Por la Betania? Le decía yo. Sí, por la Betania. Fíjese que no, me dije. No, fíjese que no, realmente no, le dije. El día que usted llore por la iglesia, ese día usted va a amar la iglesia. El día que llore por ella, hasta entonces usted de verdad estará aquí por amor a la obra. Y tenía toda la razón ese hombre. Y me comenzaba a contar su experiencia. Una vez, la primera vez que yo lloré, me dijo, y me contó la historia. No se la voy a contar por razón de tiempo. Quien la quiera escuchar y me la pregunta. Pero es cierto. Un día lloré por la iglesia.
por la obra. Pero ya mi corazón estaba amando esta obra. ¿Hay dolor? Sí, pero es el dolor de trabajar por el reino, y es lo que todos ustedes deben tener claro. Llegará el momento en que van a llorar en el ministerio, y cuando tengan que llorar, lloren y regocíjense en el Señor. Jesús lloró. Él amaba Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados, ¿cuántas veces quise? Y dice Lucas, y al ver la ciudad, lloró por ella. Hay momentos de llorar. El dolor. Hay gente que piensa que servir al Señor es no pasar este momento de llorar. Jesús lloró por todo lo que significó Jerusalén hacia él. Él sabía lo que iba a sufrir, el maltrato. Ya había recibido ese tipo de tratos malos, pero amaba a Jerusalén y lloró. Si alguno cree que en esto del ministerio no se llora, pues va a llegar el momento que va a llorar, se lo digo. Y cuando llegue ese momento, espero que su amor por la obra sea más grande que el orgullo, el amor por usted. Y ahí crecemos, ahí caminamos, ahí aumenta. En el ministerio se llora, pero por cosas que valen la pena. Sigamos. Los poderes que se sienten afectados tratarán de borrar la memoria de Jesús en sus seguidores, y estos tendrán que tomar posición frente al dolor. Habrá que saberlo afrontar, pues el miedo al dolor puede destruir valores. El miedo al dolor, el miedo a la tribulación, el miedo al sufrir. Y hay quienes pueden dejar el llamado por el miedo a sufrir. ¿Verdad? Es que yo no me imaginé que servir al Señor implicaba pasar esto. Es que yo no me imaginé que es que yo pensé que nunca me iban a hacer esto, que yo... No, ¿cómo no? Téngalo claro. Esto es parte. Es parte del llamado, es parte del servicio. Se siente, se sufre, se duele, pero siempre está allí el amado Espíritu Santo para consolarnos. Ese es su ministerio. No es cosa de decir, yo me voy de aquí. No. Es ir donde el Señor, Espíritu Santo. Mire, mucha gente es herida en el ministerio porque esto ocurre, por la razón que sea. Ya sea porque de verdad sufrió algo perverso, o ya sea porque usted es un gran, ¿cómo le decimos? ¿Cómo se llama? Que con nada ya está bien sensible, bien aguadito. Naco, dramático, dramática esta hermanita. Con nada ya están. Yo no vuelvo a venir aquí. Iglesia más desgraciada. O sea, usted es demasiado sensible, o de verdad le hicieron algo que de veras a cualquiera toca.
Le quedan dos caminos: andar haciendo un revuelo y un relajo ahí de lo que le dijeron, de lo que le hicieron, que nada va a resolver. Andar ahí pegando el grito en el cielo y queriéndose vengar, que nada va a resolver. O irse donde el Espíritu Santo, llorar con Él allí, platicar con Él y contarle la situación y decirle que en verdad se siente herido, pero que viene donde Él porque hay algo más importante que el orgullo dañado, y es su obra, y le pide ayuda, y Él comienza a ejercer su ministerio de consolación, a revelarle cosas, a alumbrarle cosas. Usted comienza a ver cosas que en el dolor no se ven, y usted se levanta de ahí y ve a la persona que le hizo el daño, le dijo algo, y usted míreme, tranquilo. Ve, hasta ya ni nos acordamos, hasta lo saludamos. Y hasta después decimos, la saludé, si yo estaba brava con ella, hombre. Le di la mano, si yo estaba bravo con ese. Hasta nos olvidamos que estamos molestos. Ya no implica nada. Ya la espontaneidad de ver a un hermano nos alegra, aunque sea el que. Pero no, aquí hay muchos que van cargando sus amarguras. Aquí, sirviendo, andan cargando las amarguras contra un hermano, contra una hermana. Vayan al Espíritu Santo, sométanse a Él, ábranse con Él, citen con Él. Siga. Un legítimo discípulo de Jesús no buscará el dolor, pero tampoco se rendirá frente al mismo, traicionando el amor, la justicia y la verdad. No busca el dolor, pero tampoco huye de padecer por causa de la palabra, por causa del reino de Dios, por causa del ministerio. No lo buscamos, pero no huimos. Está bien, sufrimos, pero sigamos adelante, como dice Pablo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Sigamos. Aquel día ayunarán. Se trata del dolor de la persecución que viene por la fuerza del poder de dominio, no por la propia voluntad del perseguido. Ahí podemos ayunar, pero no por una disciplina penitencial, sino cuando nos toque afrontar la persecución a causa de seguir a Jesucristo. ¿Estamos claros en esto, hermanitos? ¿Hay preguntas? No quiero que después que les hicieron algo y que les dijeron algo anden ahí ahogándose, que ya no. Es que sabe, pastor, que hasta les agarra, que ya van a caer de patatús. Uno ya dice, llamen la ambulancia, ¿por qué te iba a pegar aquel el golpe? Es que, pastor, yo aquí he sentido en mi corazón, me han dañado. Y uno hasta les pega en la espalda, ¡pum!, para que agarre ahí otra vez. Sigamos. El dolor para un cristiano tiene su tiempo y su lugar, el de la persecución. Y a veces, muchas veces, en la vida cotidiana, por el acompañamiento a los oprimidos y el servicio a los mismos. Servir en las comunidades donde ustedes están predicando, a veces va a implicar que los detengan, que los pongan contra la pared, que revisen si no son malacates,
Va a implicar muchas cosas. Va a implicar, al hermano Chutín aquel día ya por Soyapango, ya lo llevaban a pasar a la fila de la cancha. El servicio en el reino implica muchas cosas. Aunque no lo buscamos, pero tampoco nos corremos. Aunque no lo buscamos, pero tampoco negamos al que nos llamó. Trabajar con los muchachos allá abajo, trabajar con cipotes, con señoritas, es un problema. Hoy es un gran problema. Pero servirles la palabra es parte de esto, pues. ¿Verdad? Seguimos. No, hombre, ahí seguí. Este es otro. La parábola comienza con una interrogante que plantea la presencia de Jesús como el novio esperado, que por fin llega para desposarse con el pueblo de Israel. ¿Pueden los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con ellos? Esa es la pregunta. Si el novio está con nosotros, ¿qué pasa en el desposorio? Porque antes era toda una, primero llegaba el novio con los amigos, había un momento de departir con el novio, los invitados, y al día siguiente aparecía la novia. O sea, como eso de matrimonio no era como hoy así de 15 minutos. Vaya así, firme aquí, váyanse. Bueno, antes era toda una cosa culturalmente muy rica. 3 días mínimo el fiestón, 7 días la fiesta. Y no crean que el novio salía disparado con la novia de luna de miel. No, ahí se quedaban. Esa semana los trataban como reyes. Si la novia decía, yo quiero uvas, eso era como una ley, cualquiera salía a conseguir las uvas. Si el novio decía, yo quisiera pan de trigo caliente, hacer, o sea, ellos eran los reyes el tiempo de la fiesta. Y era de partir, unos se iban, otros entraban, y los novios se quedaban. Se iban a la tienda un rato a hacer sus cosas, luego regresaban, comían, allá al día siguiente. O sea, esa era la fiesta. Hoy solo los novios se quieren hartar. A la gente ya no le quieren dar nada. Los novios se despedirán en la iglesia. Yo pues ni voy a las bodas, a no ser que me garanticen un buen plato. Entonces, si el novio se está desposando, vamos a estar en ayuno. Eso es lo que Jesús le dice. Hey, si estamos en una boda, vamos a estar en ayuno. No, les dice, yo estoy aquí, he venido a casarme, es tiempo de celebrar, no de ayunar. Es tiempo de comer y beber, no de estar en ayuno. Eso es lo que Jesús le quiere decir. Sigamos. Ya los profetas lo habían anunciado. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en afecto y en cariño. Me casaré contigo en fidelidad. Oseas 2, 21 al 22. Lo que sucede es que estos no reconocen a Jesús como el novio. Ese es el problema. Ellos siguen esperando y están en ayuno esperándolo. No, hombre, si ella está aquí, celebremos. Por eso el culto, más que un culto, debe ser una celebración. Es que eso de hablarle de culto es como paso número 1, punto número 1 del programa de nuestra santa liturgia. Abra el himnario en el himno, o sea, como que fuera un volado de ¿cómo se llama? Un maestro de ceremonias. Y vamos a desarrollar. Es que eso de culto suena hasta así, hasta como culto, ¿verdad? Algo oculto. No, hombre,
celebración. Celebremos al Señor, que zumbe la fiesta. O sea, y venir aquí y alabar a Dios y que se suelte usted sin que nadie le esté diciendo: ¿y qué le pasa a este loco? Cuando iba a las fiestas, ¿cómo hacía usted? ¿Ah? Hasta se daban, estaba con una pareja y ni había espacio porque andaba ahí, hasta topaban con el otro, pero ahí seguía bailando. Y se saludaba con otro, pero y de aquí, ¿cuál es la pena? Pues? Ay, es que el hermanito está aquí. Es que el hermanito. Empieza la fiesta, suéltese. Es fiesta para el Señor. Es la alegría para el Rey. El esposo está aquí. ¿Siga? La parábola parece casi calcada de las ideas del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un libro que no le hemos dado importancia. Pero ese libro está detrás de muchos libros de la Biblia. Cantar de los Cantares está detrás de Juan. En la montaña lo vamos a ver. Vamos a trabajar el tema del huerto. He entrado en mi jardín, hermana y novia mía. He recogido mi mirra y mi bálsamo, he comido mi néctar con mi miel, he bebido mi vino con mi leche. Compañeros, coman y beban, embriáguense de amores. Es el fondo del novio. Es lo que está allí, el novio está aquí. Es como Jesús les dice: soy el novio, estoy aquí, hagamos fiesta. Eso dice Jesús a los fariseos y a los discípulos de Juan que llegan ahí. No, miren, déjense lo que aquí hagamos fiestón. Yo soy el esposo, yo soy el novio. Entonces, ¿cómo vamos a estar aquí cantando? Roca de la eternidad. Sí, estamos con el novio, hay que celebrar. Siga. Jesús se considera el novio del pueblo, quien lo redime de toda posible esterilidad. Y en unas nupcias nadie ayuna, ni el novio ni sus compañeros. ¿Entienden ahora esto, hermanita? Sigamos. Jesús le hacía al pueblo el anuncio sorpresivo de que el Espíritu lo había enviado para anunciar a todos esos pobres la buena noticia, la cual a su vez consistía en que ellos podían recuperar su alegría, ya que los cautivos obtenían su libertad, los ciegos su vista, los oprimidos se liberaban de sus opresores y los endeudados eran beneficiados con una amnistía general que les permitía volver a gozar de sus bienes. Lucas 4:19. El tema de ¿cómo se llama? Del jubileo está detrás de esto. ¿Siga? El ambiente en que Jesús quiere ser percibido, recibido y vivido es el de un novio que se desposa con su amada. Ese es el ambiente que debemos tener desde ya. Ahí hablamos de la boda del Cordero. Con el Cordero nos casamos cada vez que nos reunimos a celebrar nuestras bodas con el Señor. Quiere que sus seguidores lo perciban así, en un estado de nupcias permanentes, donde no hay lugar para la tristeza, sencillamente porque ya el novio está presente y su presencia permitirá que las cosas se empiecen a cambiar. Eso es lo maravilloso. ¿Está el Señor? Sí. No, hombre, celebremos esto entonces. Pero venimos a eso, a un culto, a una celebración, para alegrarnos que el novio está presente.
¿Vale? Lo importante es que esa presencia del novio Jesús, compañero inseparable del pueblo, se mantenga viva y que todo ello sea la razón para prolongar la alegría. Amén. Siga. La primera afirmación de Jesús es que nadie que se sienta amigo del novio y esté bajo su presencia debe ayunar. La contrapropuesta de Jesús al legalismo exigente y entristecedor de la vida es esta: hay que preferir la inmensa alegría de los oprimidos que sienten cercana su liberación en la presencia de Jesús. Eso es. Alegrémonos. Su presencia es garantía de nuestra liberación. Siga. Los amigos del novio deben sacudirse la tristeza heredada a la que los había sometido la práctica literal de la ley. Siga. Con su buena noticia para los pobres, Jesús les abría a todos los oprimidos y marginados por la oficialidad la puerta de la alegría, y lo hacía sin permiso de la ley ni de la oficialidad del templo que la interpretaba y manejaba. Siga. ¿Qué están viendo ustedes conmigo? Para justificar la alegría que debía acompañar a sus seguidores más allá de los enredos de la ley, Jesús daba esta única razón: precisamente por ser pobres y oprimidos eran los amigos del novio. Siga. Dios Padre estaba realizando ese desposorio por medio de Jesús, que no se avergonzaba de los pobres, y esta era precisamente la alegría que nadie podía arrebatarle al pobre, la de sentirse en Jesús el amado del Padre. Es que esto, hermanitos, esto de ser discípulos por sentirnos amados por Dios, eso es lo maravilloso de la vida cristiana. Esa es la alegría de esto. Lastimosamente las iglesias no transmiten este sentir al pueblo, sino que les transfieren ese legalismo entristecedor, castrante, apagado, ese montón de leyes religiosas que lo que hace es tener gente con caras largas. Ustedes miren esas iglesias rígidas, conservadoras, puritanistas, hasta la gente toda. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. O sea, que la seriedad y la cara enjutada es con signo de santidad. Se les mira unas caras como que fueran momias. Ni sonríen, se lo hacían. Llegan a la iglesia. No, hombre, hermanitos, la alegría de ser amados por Dios, esto es lo maravilloso, hombre. El amor del Padre no nos lo hemos ganado, es gracia de Dios. Siga. Y era este Dios, su esposo, quien lo liberaba del poder de la ley que se había adueñado hasta de su alegría. Ya no había razón para que este pueblo se entristeciera, es decir, se entregara de nuevo a las amargas exigencias de la ley para buscar a Dios, su esposo. Él ha venido de gratis. Él se nos ha vuelto por gracia. Siga. La segunda afirmación de Jesús es que el día en que se pierda la presencia del novio habrá que ayunar. Sentirse libre frente a la carga pesada de la ley y por autorización de Dios mismo fue motivo de inmensa alegría para el pueblo oprimido por esa misma ley. Vamos, no quiero estar diciendo, solo cuando al pueblo le lleguen a quitar la presencia de este novio esposo, es decir, cuando pierda su libertad frente a la ley, entonces volverá otra vez a las tristezas del legalismo y se convertirá en un ser enfermo sin la alegría de vivir la libertad. Es lo que Pablo le dice a los Gálatas. ¿Qué les pasó, hermanitos? Ustedes iban bien. ¿Por qué han vuelto otra vez a lo rudimentario de la ley? ¿Por qué? Este es el gran peligro de las instituciones
que por una parte tienden a memar libertad, mientras que por la otra se dicen ser seguidoras del Jesús de la alegría. Vamos a llegar hasta aquí. Yo creo que ya terminamos ahí, o faltan muchas de esta parábola. Ya no va. 10. Yo creo que dijimos prácticamente toda esta parábola. El siguiente martes comenzaremos la otra parábola. ¿Estamos? Pónganse de pie, hermanitos. Vámonos alegremente a casa. Hey, usted debe saludar a su hermano con alegría siempre. Hey, hermano. Es que somos los amigos del novio que debemos celebrar su presencia. Padre, queremos ser una iglesia que viva, que ame y que cuide tu presencia. Espíritu Santo, queremos mantener la alegría, que no es la alegría de luces, colores, sonidos, es la alegría de tu presencia. La alegría de ver tu mano moviéndose con espontaneidad, con libertad, con misericordia. Queremos ser una iglesia que te celebre siempre. Una iglesia de la gracia, de la libertad, del perdón, de la reconciliación. Que todos, habiendo sido amados de gracia, podamos amar de gracia. Habiendo recibido por misericordia tu presencia, que obremos con misericordia para honrar esa presencia. Espíritu Santo, que así sea nuestra iglesia siempre. Acepta lo que su pueblo trae, Señor. Acéptelo como olor fragante, en el nombre de Jesús. Amén.